Dependerá del tipo de cada uno. Como todos los cánceres, son difíciles de tratar. En general, los pacientes pueden someterse a las famosas quimioterapias, que ustedes habrán escuchado, radioterapia también, o las terapias dirigidas con células madre. Hoy por hoy, inclusive, hay terapia génica que podría administrarse a estos pacientes, aunque los tratamientos comunes son costosos. Vean ustedes que estos procedimientos implican, en algunas ocasiones, reemplazar las células sanguíneas. Esto de aquí nosotros conocemos como el trasplante de médula ósea. Pero para esto hay que buscar un donante compatible. Algo que en el Ecuador es muy difícil porque no muchas personas nos sometemos a las pruebas para ver qué tipo de donación podemos nosotros dar. Hoy por hoy, pues el pronóstico cada vez mejor en el mundo por la tecnología. En general, los linfomas tienden a tener mejor pronóstico que las leucemias y esto es a menudo debido a que se diagnostican en etapas más tempranas y por eso responden mejor al tratamiento que muchas veces es de quimioterapia o radioterapia. El pronóstico también varía dependiendo del tipo, la clasificación o las características específicas de cada tipo de cáncer. Hay algunos cánceres que tienen tasas de supervivencia a largo plazo, es decir, los pacientes viven mucho. Otros, en cambio, pueden ser muy agresivos y los pacientes en etapas tempranas se complican y pueden fallecer en corto tiempo. Quédense con nosotros que al volver, pues nosotros les presentaremos el caso del día. Les esperamos. Ya volvemos con El extraordinario mundo de la salud. Regresamos con El extraordinario mundo de la salud. La primera persona a través del Twitter. ¿Qué es la leucemia silenciosa? Bueno, como su nombre lo dice, pues es de aparición muy silenciosa. Los pacientes en general no tienen sintomatología. Si es que lo tienen, es sintomatología muy inespecífica, tal vez cansancio, tal vez malestar general, pero nada más. En ese sentido, cuando se llega a diagnosticar, pues el diagnóstico ya está avanzado y el tratamiento y el pronóstico siempre empiezan a hacerse más complejo. Esa es la definición de esta famosa leucemia silenciosa. Veamos qué nos dicen las siguientes inquietudes, pues en la siguiente pregunta. ¿Cuánto puede llegar a vivir una persona con un cáncer de sangre? En general depende de qué tan rápido hacemos el diagnóstico, qué tipo de cáncer es. Lo hemos dicho anteriormente, no es lo mismo una leucemia que un linfoma y no es lo mismo un tipo que otro tipo. Lo más importante es que el diagnóstico y el tratamiento lleguen de la forma más temprana. Si es que llega de la forma más temprana, el pronóstico en general es bueno. Hay cánceres que son agresivos y que lamentablemente matan a una persona en pocos años y otros, en general, comienza de forma silenciosa y usualmente depende del tipo. Pero en general estos pacientes se cansan, tienen fatiga, fiebre inespecífica, fiebre que dura muchas semanas, ganglios inflamados y este es el origen usualmente de la sintomatología. ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo ese cáncer apareció? Pues usualmente muy difícil de diagnosticar, porque como ustedes sabrán, siempre diagnosticamos ya cuando la enfermedad está presentada, no cuando podría presentarse. Ahora ustedes que hemos hablado de estas dos patologías, van a conocer la historia pues, de Lady, una paciente que fue diagnosticada con leucemia. Sus síntomas se confundieron con las de infecciones de una garganta, pero afortunadamente el tratamiento pues, dio resultado. Veamos. Este es el sonido de la victoria, al que Lady tuvo la oportunidad de hacerlo vibrar. Con esta campanada ella le dijo al mundo que logró ganarle la batalla a la leucemia. La historia de esta guerrera comenzó en 2020, cuando ella apenas tenía 39 años. Aquí se me inflamó un ganglio, yo pensé pues que era una infección a la garganta. No, entonces y días posteriores comencé a sentir fiebre, me sentía débil. Después, unos días también más después, me salió un absceso en la pierna. Entonces ya era como un tipo de infección, ¿no? Al complicarse sus síntomas, su familia la trasladó al hospital y fue allí cuando se enteró cuál era su diagnóstico y al enemigo que tenía que enfrentarse en los próximos días. Y mi diagnóstico fue leucemia mieloide aguda. Y tomé muchos medicamentos para la infección, los cuales suelen a veces hacerle bajar a una las defensas. Entonces, sin saber qué diagnóstico era el que yo tenía. El cáncer en la sangre no es un tema alejado a la realidad en Ecuador. Aproximadamente en el Ecuador se diagnostican unos 30.000 casos al año de cáncer
la prevalencia de la leucemia linfoblástica aguda, por ejemplo, en adultos es de 1 a 1.5 por 100.000 habitantes. La provincia del Guayas ha detectado más pacientes. De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, cerca de 29.000 niños y adolescentes son detectados cada año con esta enfermedad. Por eso los padres de familia deben estar atentos a las señales. Palidez es lo más frecuente, al igual que los sangrados. Sangrados a cualquier nivel, nariz, mucosa orales, aparato gastrointestinal, puede haber taquicardia, fiebre también es frecuente, dolor en las articulaciones. El país ya cuenta con varios tratamientos. La quimioterapia, la radioterapia y los corticoides es fundamental en los tratamientos linfohematopoyéticos. Un ciclo puede costar, cuando es mantenimiento y no es muy complejo, unos $2.500 a $5.000. Medicamentos y procedimientos más complejos, como es un trasplante de progenitores hematopoyéticos, de acuerdo al tipo que sea autólogo o alogénico, puede llegar a costar entre $50.000 a $100.000. Asimismo, una de las claves para seguir dando batalla es el apoyo familiar y no decaer en el camino. Siempre el doctor me decía, tienes que estar tranquila, todo va a estar bien. Entonces eso me dice, si tú te pones triste, tú vas a bajar tus defensas. Entonces tú quieres salir de aquí, tienes que ponerle tu parte. Entonces para mí nunca se quebró mi fe. Después de estar cerca de 1 año y medio recibiendo tratamiento sin bajar la guardia, con 5 ciclos de quimioterapia y medicamentos orales, llegó una gran noticia a la vida de Lady. Que ya no había células malas, que ya estaba sana. Pude, digamos, como que tocar la campanita en el año 2021. En el mes de noviembre. Pude pasar mi Navidad y fin de año con mis hijos, con mi familia. Fue lo más hermoso, la mejor noticia que pude haber recibido en mi vida. Para todos aquellos que han recibido o están pasando un proceso similar, Lady les envió un mensaje. No crean que uno piensa, escucha la palabra cáncer, es muerte. Yo pienso que cuando uno nos dan el diagnóstico y cuando uno lo detectan a tiempo, todo es curable. Bueno, muchísimas gracias, Lady, por ese testimonio. Vean ustedes, una persona que después de un tratamiento oportuno, pues logró superar esta enfermedad, que puede llegar a ser muy grave, incapacitante, no solamente para el paciente, sino para toda su familia, porque vean ustedes que al recibir esta quimioterapia bajan las defensas, las personas tienen que estar muy guardadas porque cualquier enfermedad infecciosa podría afectarles de una manera mucho más grave que a otras personas. Pues luego del corte nosotros tenemos a nuestro colega invitado, el doctor Mauricio Heredia. Él es médico hematólogo, con quien seguiremos ampliando este fascinante tema pues de las leucemias o los linfomas. Volvemos enseguida. Ya volvemos con El extraordinario mundo de la salud. Acompaña el doctor Mauricio Heredia. Él es médico hematólogo, a quien pues inmediatamente le damos la bienvenida y le preguntamos, doctor, ¿cáncer de sangre es igual a leucemia o linfoma o hay algo más que se nos escapa? Hola Esteban, ¿cómo estás? Bueno, creo que se abarca lo más importante, que es las leucemias y los linfomas. Tal vez, y actualmente con la investigación, con los exámenes actualizados, creo que el mieloma múltiple también forma parte ahora de las estadísticas en el Ecuador. Perfecto. Y en el Ecuador, ahora hablando ya a lo local, ¿son comunes las leucemias, los linfomas? Porque parecería ser que nosotros visibilizamos esto cuando vemos a los niños tal vez que han perdido su cabello por las quimioterapias, pero realmente las estadísticas son escasas en el Ecuador. ¿Qué tan frecuentes son estos cánceres de aquí? Yo creo que hay un subregistro en el Ecuador, pero hemos pulido mucho más estos datos. Y podemos decir que sí, son frecuentes. En niños ocupa el primer lugar de las neoplasias. En los pacientes adultos, las leucemias, ya reportado en Globocan, podríamos decir que ocupa entre el 5º y el 6º puesto ya. Y a nivel de los linfomas se ubica entre el 7º y el 8º de incidencia a nivel del Ecuador. Es decir, en los niños es la patología oncológica más común. ¿Hay diferencia entre niño y niña o en realidad los dos se distribuyen igual? A nivel de niños se distribuye igual.
Lo importante y lo interesante es determinar que en el tratamiento, en la sobrevida de los pacientes con leucemias agudas, los niños usualmente van muy bien con la quimioterapia. Tienen una sobrevida de hasta el 90%. En cambio, en los pacientes de mayor edad, mayores de 20 años, podríamos decir que la sobrevida disminuye, pero con los avances de la ciencia, el manejo mejor de la terapia biológica, la terapia especializada, la inmunoterapia, pues la sobrevida mejora. Mejora, perfecto. Y se me hace durísimo pensar como familiar de uno de estos niños que pueda llegar a tener uno de estos problemas. ¿Cuál es la causa? Es decir, ¿por qué un niño de 6, 7 años puede llegar a desarrollar un tipo de cáncer a la sangre, una leucemia? ¿Esto es hereditario? ¿Se expuso a rayos X? ¿Cuáles son los factores usualmente más relacionados? Es una excelente pregunta, pero todavía no existe una respuesta. Es multifactorial probablemente. Se dice que las infecciones, por ejemplo, virales, te hablo del Epstein-Barr virus, que está muy relacionado y se conoce mucho, produce un tipo de linfomas, ¿sí? Que se relacionan con ciertos cambios, mutaciones, formaciones de oncogenes que, dado por la infección, hay estas traslocaciones, se producen cambios genéticos que se traduce luego en la formación de una enfermedad de este tipo, linfoproliferativa, por ejemplo, un linfoma. También se considera que la exposición a químicos puede ser un agente que puede producir una leucemia. No está claro, pero lo que sí sabemos actualmente y en las nuevas clasificaciones es que siempre existe detrás de una leucemia, un linfoma, un gen, un protooncogen que ocasionó esta enfermedad, la manifestación de esta enfermedad, que produjo esta mutación, que hizo que se produzca este oncogen, pues eso es lo sabe. Es decir, todos nosotros podríamos ser portadores de estos genes, pero no a todos se nos despierta. Y usualmente, entendiendo yo vivir en un cantón como Cayambe, por ejemplo, con tanta florícola, podría dar lugar a que exista más leucemias o linfomas en este caso. Y ahora, la pregunta del millón es, ¿cómo nos damos cuenta que uno de nuestros niños puede llegar a tener o una persona adulta? Hemos visto que los síntomas son inespecíficos. ¿Cómo en la consulta, por ejemplo, tú te das cuenta que un paciente podría llegar a tener esta patología? Primero, es claro decir que es el médico familiar, el médico general, es el médico, el pediatra, el que con un examen muy simple que se llama biometría, ante la sospecha de que el paciente viene con astenia, que está cansado, que le ve pálido, que está sudando mucho, que tiene fiebre, lo primero que hace es llevarle al médico, y el médico de la atención primaria pide un examen simple que es una biometría, y descubre ciertas características en esa biometría, en una lectura rápida, que le hace sospechar que algo está mal, que esa anemia no es normal, que tiene una disminución de las plaquetas, que está viendo que esos leucocitos, esas defensas, han bajado o han subido mucho sin haber una infección, un cuadro infeccioso claro. Eso le hace sospechar en ese momento al médico general, al pediatra, y inmediatamente es remitido a un especialista, en este caso a un hematólogo. Perfecto, y en ese caso, digamos que tenemos la sospecha, tenemos tal vez el diagnóstico por ahí diferencial un poco claro. Cuando nosotros pensamos en una leucemia o un linfoma, ¿qué oportunidades terapéuticas tenemos? Es decir, vemos en redes sociales los videos de niños que han perdido el pelito, que reciben la famosa quimioterapia, que le tenemos terror a esa palabra. ¿Es esa la única forma y es tan grave como se ve? Es decir, un niño se cansa mucho, baja de peso y realmente la quimioterapia muchas veces puede llegar a ser inclusive muy fuerte que el niño necesite hospitalizarse. ¿Es eso real o ya ha mejorado la tecnología, es más manejable y demás? Primero, es importante determinar que mientras más pronto tratemos es mejor, y para esto el diagnóstico hay que afinarlo. Importantísimo tener muy claro el diagnóstico de la patología, por ejemplo, del tipo de leucemia que es, algunos tipos, y del tipo de linfoma que es, tomando en cuenta que puede haber hasta 99 subtipos de linfomas y cada uno tiene su tratamiento específico. Lo interesante de eso es que tenemos ahora al alcance la biopsia de médula ósea, un aspirado de médula ósea, citometría de flujo. Desde aquí, desde el esternón. Ya no se hace en el esternón, Esteban. ¿No? Interesantemente, siempre hacemos en la cresta ilíaca postero superior. Siempre tomamos las muestras, ya sea niño o ya sea adulto, y también hacemos
biopsias y en ese momento pues diagnosticamos. Pero tenemos también citometría de flujo y cada vez más el estudio genético, molecular, que nos permite afinar y determinar el factor de riesgo que tiene ese tratamiento para ahí sí determinar con qué intensidad vamos a dar ese tratamiento. La primera línea de tratamiento va a ser siempre una quimioterapia. Lo interesante es que se ha unido a la quimioterapia también la terapia biológica, es decir, somos más específicos en atacar al conocer la enfermedad con medicamentos biológicos. El pronóstico, perdón, porque claro, el tiempo vuela en televisión, pero justo nos hacían llegar preguntas en Twitter. Con estos tratamientos hay distintas líneas. ¿El pronóstico es bueno? Ha mejorado cada vez más. Te había dicho, los niños tienen un mejor pronóstico que los adultos y que los ancianos. Mucho mejor pronóstico. Y es heterogéneo totalmente el tipo de este tipo de enfermedad. Te voy a poner un ejemplo. Un ancianito, por ejemplo, que tiene un tipo de leucemia crónica, leucemia linfocítica crónica, tiene una sobrevida probablemente igual que cualquier otra persona que no tiene esta enfermedad. U otros pacientes que tienen un tipo de leucemia aguda que logran llegar a un trasplante de médula ósea, su sobrevida puede llegar a más de 5 años en casi un 70%. Casi ser normal. Es decir, se nos acaba el tiempo y este tema nos queda siempre corto. ¿Dónde te podemos encontrar, mi querido Mauricio? Esteban, yo estoy en el edificio Kensen Medical Center, en el consultorio 711. Vean ustedes, la hematología es esa rama importantísima de la investigación médica, clínica, relacionada pues a este tipo de trastornos de la sangre. Hemos llegado al final del programa, pero